Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Amén. David intenta llevar el arca a Jerusalén. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David, partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, bendito sea Dios, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzando delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de acaya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa tendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y vivió allí Jehová por aquella extremidad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llevada a aquel lugar, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir mi arca, el arca de Jehová? De modo que David no quiso traerla en sí el arca delante de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Eteo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hazla clara y entendida en cada oído que la van a escuchar en esta mañana. Señor, que no sé yo que hable, sino que tú hables por mí, que solamente sea el instrumento que tú vas a usar para dar tu palabra a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Le vamos a poner por tema retomando el arca del pacto. Parece ser como que hoy estamos conectados de que llegamos a este lugar, porque precisamente vamos a tocar lo que la hermana Marisol inició dirigiendo, llamando al pueblo a que adoren a Dios. Así siguieron cada parte hasta terminar con el hermano Leuris. Lo escuchamos hablar de la reverencia de la palabra de Dios en el templo de Dios, y parte de eso vamos a tocar en esta tarde. Pero yo quiero volver atrás, al iniciar desde Éxodo. En el capítulo 25, del verso 14 en adelante, allí Dios ordena a Moisés a que se construya el arca del testimonio, o el arca del pacto de Jehová, y le da el diseño, cómo era que la iba a hacer, que era de madera pero forrada de oro, y que le hicieran algunas argollas de ambos lados, y luego una vara de acacia, lo cual era para ser llevada por los sacerdotes, el arca de Jehová. ¿Por qué tiene tanta importancia el arca de Jehová? Porque en ese lugar Jehová le dice a Moisés, en el verso 22 del capítulo 25 de Éxodo, que en ese lugar él se iba a mostrar, que desde ese lugar él iba a hablar a Moisés para que Moisés le hablara a su pueblo. O sea, que ese era el significado de que Dios moraba en esa arca. Y la seguridad del pueblo de Dios no estaba en el hombre ni en el ejército que ellos poseían, sino en esa arca, porque en esa arca iba la presencia de Dios guiando al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Si podemos ver, cuando Josué fue escogido para llevar al pueblo a la tierra prometida, tal como Dios le había dicho, que Moisés no iba a conducir al pueblo, sino Josué.
se dan tres hechos importantes después que Josué cruzó el Jordán. Allí dice primeramente que ellos hicieron la cena, o sea, la Pascua, la celebraron. Allí también edificaron un altar a Jehová. Y por último, fueron circuncidados, porque solamente de aquella generación nada más había quedado Josué y Caleb, y eran los únicos que estaban circuncidados para entrar a la tierra prometida. Quiere decir que ellos duraron un tiempo. Usted sabe que en circuncidar pues tienen que esperar un tiempo a que se sana, a tener fuerza, para entonces salir a la guerra a combatir. Y podemos notar que en el capítulo 6, cuando habla de la toma de Jericó, lo primero que Dios le ordena a Josué, que 7 sacerdotes fueran delante, tocando los instrumentos, y que luego les seguía el arca de Jehová, llevada por los levitas, así como Dios le había encargado, como Dios había escogido, como dice Deuteronomio capítulo 10 verso 8, que eran los únicos que estaban llamados a tocar el arca de Jehová, a llevarla a todos los lugares donde ellos tenían que moverse. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe la historia, que no se lo voy a hacer completa, pero quiero iniciar ahí para luego volver donde inicié la lectura bíblica. Y es que Josué anduvo en los caminos del Señor toda su vida. Cuando el pueblo no la quiso ya al final desviarse, él le dice a ellos: bueno, si ustedes quieren se pueden desviar, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y a la muerte de Josué ya entramos lo que acabamos de pasar, el material de escuela bíblica, entrar a los jueces. Vemos allí que ya no era un guía para llevar al pueblo a conducir, así como lo había hecho Josué. Pero ellos, cuando Josué muere, tomaron una buena actitud. Dice que se reunieron los hijos de Dios y aclamaron a Dios. Entonces le hicieron preguntas: ¿quién subirá primero? Porque todavía faltaba tierra por conquistar y era necesario que ellos siguieran conquistando esa tierra que Dios les había prometido. Dios escoge a la tribu de Judá: tú subirás. Por ahí empezó todo. Entonces Judá buscó ayuda de Benjamín, y eso no agradó a Jehová, porque Dios siempre le había dado la victoria, que no era con su fuerza ni tampoco con su ejército, sino porque la presencia de Dios iba adelante, poniendo temor en las ciudades enemigas y entregándole en su mano. Gloria al nombre del Señor. Y pudimos ver durante ese trayecto del libro de los jueces el deterioro, que ya se caía y se levantaba, porque se había perdido la adoración a Dios. El arca de Jehová estaba arruinada. Ya ellos no seguían lo que el Señor le había mandado, que esa era la garantía, el arca de Jehová, ese lugar donde se iba a consultar si podían subir o no a pelear con los enemigos. Desde ese lugar Dios les daba la respuesta. Y al final pudimos ver que ya después que el último juez, que fue Sansón, el pueblo se corrompió de una manera que cada quien hacía lo que le parecía. Y ustedes escucharon y pudimos estudiar el desastre. ¿Qué pasó? Pero ahora entramos a 1 Samuel. Allí nos narra que había un sacerdote, Elí. Pero ya Elí era un anciano de 90 años. Ya parece ser que no podía ministrar, y quien estaba en el templo eran sus dos hijos, Oni y Fines. Pero la Biblia dice que eran dos impíos que no conocían de Dios, lo cual profanaban el templo de Dios, a lo cual el Señor se enojó y estaba airado, dejando a Elí tranquilo, porque solamente escuchaba el mal que ellos hacían, cómo profanaban el templo de Dios, que estaban allí no para cumplir con lo que ellos estaban haciendo. A los hijos de los sacerdotes que llevaban a la ofrenda aquella carne que tiene que ser cocida, ellos se la daban cruda para que la cocinaran en su casa, y eso desagradó a Jehová de una manera
terrible, que el furor de Jehová y la ira se encendió contra la casa de Elí, y vino palabra de Jehová por cuanto ellos habían desobedecido o habían profanado el templo de Dios. Y vemos allí que como todo el tiempo el pueblo de Dios tuvo muchísima guerra con los filisteos. Fue una de las naciones que más daño y los asirios le hizo al pueblo de Dios. Y dice que se pone en el capítulo 4 de Primera de Samuel en batalla. Y ellos pensaron, bueno, como Dios siempre nos ha dado la victoria, vamos a ganar, se pusieron en fila. Y la primera batalla cayeron 4,000 del pueblo de Dios. Luego ellos pensaron, bueno, quizás fue porque el arca de Jehová no estaba con nosotros. Dice la Biblia que se juntaron los capitanes y los ancianos y mandaron a buscar el arca de Jehová que estaba allá en Silo, y que la trajeron Oni y Finis. Entonces de nuevo se pone en batalla. Bendito sea Dios. La Biblia dice que de nuevo cayeron 30,000 hombres del pueblo de Dios, en los cuales murieron los dos hijos de Elí, Oni y Finis. Y dice que un siervo fue a darle la noticia allá a Elí, que estaba atento a ver lo que estaba pasando. Y escuchen bien, él le da la noticia, le dice la derrota del pueblo. Y Elí estaba, que murieron sus dos hijos, siguió sentado. Pero cuando él le dijo que el arca de Jehová había sido tomada, quiere decir que inmediatamente, dice la Biblia, estaba recostado, y como era un hombre gordo, se fue hacia atrás y se derrumbó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa era la gloria del pueblo de Dios, el arca de Jehová, que significaba la seguridad de ellos, que con esa arca iban seguros a pelear contra los enemigos, porque Dios le daba la victoria. Pero vemos aquí que le falló por cuanto no habían obedecido o habían desobedecido, no cumpliendo con el mandato de reverenciar la palabra de Dios en el templo, de no profanar la palabra de Dios, no profanar los días. En el caso de nosotros que estamos siendo profanados, se habían olvidado, y eso hizo que Dios lo entregara en esa nación enemiga de los filisteos. Y dice que fue así, que estando la esposa de Finis para dar a luz, también cuando escuchó la muerte de su suegro Elí y de su esposo y de su cuñado, pero cuando de nuevo se le dice que el arca de Jehová había sido tomada, quiere decir que alumbró antes de tiempo. Entonces declara una palabra: la gloria de Jehová ha sido trasladada. Gloria al nombre del Señor. Quiere decir que Dios lo desamparó, Dios no lo ayudó por cuanto habían profanado, por cuanto Elí, que era sacerdote, que estaba mirando, que escuchaba la mala fama de sus hijos, solamente pudo decir: ¿qué es esto que yo escucho la mala fama de ustedes? Por entonces no le corrigió ni lo destituyó de ese lugar para aplacar la ira de Dios. Y por eso decía el hermano Dewis que estamos en la casa de Dios. Dice Maldonado una canción, que fuimos creados para adorar a Dios. Hoy podemos decir que este no es el arca cambiada en el templo de Dios, que aunque quizás sean 4 paredes, todo lo que está en este lugar, conforme a lo que dice la Biblia, desde que usted entra por esa puerta, tiene que entrar en santidad, en reverencia a este lugar. Si alguien está hablando, está predicando, usted se sienta, no venga a conversar, sino a escuchar por la persona que está aquí, para reverenciar, porque aquí no se está hablando de hombre, ni se está hablando de cosas del mundo. Aquí estamos mencionando el nombre todopoderoso de Jehová. Amén. Aquí se invoca el nombre de Dios en este lugar. Si quizás estamos hablando de otra cosa, quizás te podría decir, pero está hablando de su conocimiento. No. Aquí, sea quien sea, se mira a cualquier niño que se pare en ese lugar, debemos reverenciar, porque ese niño está hablando la palabra de Dios, no importa el tamaño. Jeremías fue llamado a los 8 años. Josías, el rey Josías también, para un ministerio.
y todos tenían que oírlo, aún siendo niño, el pueblo tenía que ponerse de pie y reverenciar a ese rey, a ese niño que Dios había puesto. Que si que es lo mismo, cualquiera que esté de pie, que esté delante, sea que no le gusta o no le gusta, olvídese de que la persona quizá no le caiga bien, sino escuche la palabra de Dios, lo que está hablando, lo que él está diciendo, porque está hablando de Dios. Amén. Y dice la Biblia que por esa desobediencia, por ese mal que se había permitido, los filisteos, en el capítulo 6 de Primera de Samuel, tomaron el arca de Jehová. Pero tremenda sorpresa, porque Dios sigue siendo estrago. El Señor anda buscando, así como el mismo Jesús le habló a la samaritana en el capítulo 4 del verso 23 y 24 de San Juan, donde le estaba hablando los tales adoradores que Dios está buscando y que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Podemos traducir espíritu y en verdad, que usted venga al altar y lo haga de corazón, porque Dios le conoce. Por más que quizás te diga otra cosa, dígale la verdad. Póntrense, como dice el pastor, y llore, y el Señor lo va a escuchar. Si no es así, podemos ver qué le pasó a Ana, precisamente aquí en este libro, Primera de Samuel. Una mujer acongojada porque no tenía hijo, con amargura, burlada. Sin embargo, ella se postró con reverencia al templo. Sin embargo, Elí, que ya estaba en la carne, estaba claudicando en su corazón, queriendo decir que ella estaba ebria, que estaba, sí, que había tomado. Sin embargo, ella tuvo que defenderse. No, yo estaba acongojada, y le explica la situación. Pero estaba en el altar, había entrado con reverencia, y el Señor escuchó esa oración. Amén, aleluya. Ahora el arca de Jehová está entre los filisteos. Dice que en la primera ciudad de 5 príncipes que había allá en el pueblo de los filisteos, y estaban divididas por ciudades. La primera que llegó fue Asdod. Cuando llegó allí, como ellos acostumbran, que la nación enemiga, cuando vencían a la otra nación, pues agarraban, ponían su Dios y le daban todo el crédito a su Dios, porque ellos pensaban que en verdad que Dagón le había dado la victoria. Pero lo que ellos no sabían es que Jehová lo permitió por el pecado del pueblo. Amén. Y dice que lo llevan allí y entra en el arca de Jehová, allí en ese lugar donde tenía a Dagón, en la casa de Dagón, y que cuando se levantan de la mañana está Dagón con las rodillas postradas adorando a Jehová. Y ellos se sorprenden. Wow, ¿qué pasó aquí? Dice que de nuevo lo guardan otra vez y lo entran. Pero ahora fui mayor. Cuando vuelven de nuevo, dice la Biblia que tenía los brazos cortados y la cabeza. Bueno, ahora se metieron en miedo. Tremendo lío que nos hemos metido nosotros a traer esa arca. Y empieza el Señor a hacer estrago en esa ciudad, y allí seguían cayendo enfermos, matando personas, y ellos preocupados. Quiere decir que de allí la siguen llevando a Gaza. Allí también casi estrago. La arca siguieron rodando más adelante a cada ciudad. Llegó a Ascalón, allí también están muriendo. Llegaron acá también, y los últimos fueron el cronista. Cuando llegaron ahí, bueno, espérense, hay que hacer algo. Entonces los 5 príncipes, con las 5 ciudades que el Señor le había hecho una mortandad, entonces se reúnen, llaman a sus sacerdotes, los sabios y adivinos. No, vengan acá, algo está pasando aquí. Lo hemos metido en un lío tremendo de traer el arca de Jehová a este territorio. Entonces ellos le aconsejan, bueno, es que la ira de Jehová, el furor de Jehová está sobre nosotros. Y le da el consejo que le preparen una joya, Gloria a Dios, unos ratones de oro, por cada, en forma de tumor, porque fue una enfermedad que era tumor y estaban muriendo muchísimas personas, y ellos preocupados a ver si eso hacía que el furor de Jehová se calmara y que devolviera el arca otra vez al pueblo. Ellos tomaron el consejo, llevaron el arca, hicieron tal como él dijo, lo pusieron la prenda en una caja, la pusieron al lado. Quiere decir que en los consejos que ellos le dieron, que buscaran 2 vacas a la cual no se le había ponido el yugo,
que guardaran sus 2 becerros y le enviaran por el camino. Eso hicieron y se pusieron ellos del otro lado. Ahora déjame observar qué pasó aquí. Yo tengo que ver hasta que llegó allá a Becerbe en el campo de Josué. Cuando llegaron allí, ellos empezaron muy bien. Dice que mataron a los vacas, ofrecieron sacrificios a Jehová. Sí, adoraron allí, desmontaron y una piedra grandísima que había, pusieron el arca, pero pasó algo. La falta de adoración. Allí ellos no siguieron adorando a Dios, sino que pusieron esa arca y la dejaron ahí. Y esa arca, que duró 7 meses en los filisteos, le hizo un gran estrago. Ahora está en el pueblo, en el campo de Josué. Y ellos, porque a veces hay muchas personas que son curiosos, que siempre quieren observar. Quizás muchas veces ha estado aquí orando y algo va pasando por ahí. Quizás por ver quién está aquí, abre esa puerta y mete la cabeza a ver quién está ahí. Pero sin embargo, cuando viene a ver sale, deja que esa puerta se trae. Entonces el que está aquí se espanta. ¿Qué pasó? Déjame, ¿quién entró aquí? Que muchísimas veces yo he estado y me he parado a buscar a ver qué pasó. Bendito sea el nombre del Señor. El que está orando en este lugar necesita reverencia, porque en un momento dado usted puede estar teniendo una revelación que Dios esté mostrando. Entonces, si viene alguien chocando, tropezando con esos bancos y haciendo bulla, puede hacer que usted no termine de lo que el Señor le está hablando o le está mostrando. Quiere decir que en este lugar, el que esté orando y el que llegue, tiene que venir. Si está en silencio, venga y siéntese y ore. Y esa persona, porque usted no sabe qué está pasando, ¿por qué él está ahí? Él vino a buscar de Dios y necesita tranquilidad para poder conectarse con el Señor. Por eso, aunque sea débil, es necesario que se haga reverencia en el templo de Dios. Si no es así, estamos hablando por la palabra. No es algo que yo me lo estoy inventando, sino lo que Dios reclama de usted y de mí cuando vengamos a este lugar, al templo de Dios. De nuevo le digo, se ve 4 paredes, pero todo lo que está aquí dentro ha sido dedicado a Dios. Cuando se compraron esa bocina, aquí se fueron ungidas, dedicada a Dios. Cuando trajeron este púlpito y los bancos, yo estoy seguro que hicieron lo mismo, porque yo no estaba en ese tiempo. Yo estoy seguro que oraron a Jehová y fueron dedicadas. Cada mueble que está en este lugar hay que considerarlo santo, porque esta es la casa de Dios. Y como esa arca o ese lugar santísimo que la Biblia menciona, ya el arca no está porque luego fue construido el templo. Quiere decir que estamos en la casa de Dios, en el templo de Dios, que todo lo que está aquí ha sido santificado y dedicado al Señor. Sería triste ver algunos ranchores que tienen los bancos con el lapicero. No puede ser. Esos bancos fueron consagrados a Dios. No puede concebirse que usted entre a este lugar masticando un chicle o ponerse desde el mismo púlpito adelante masticando un chicle. Por bendito sea Dios. ¿Dónde está la reverencia? Gloria a Dios. Sí. Aleluya. ¿O acaso no se ha leído lo que cuando Jesucristo entró triunfante a Jerusalén, que lo dice en Mateo capítulo 21, verso 12, que ellos allí lo recibieron con mucha alegría y que luego estando en ese lugar se dedicó, fue a visitar el templo? Y tremenda sorpresa que se encuentra, porque allí encontró la casa de Dios llena de animales, de casacampistas. Y él dice bien claro, en Cristo está, esta casa es casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el Señor está clamando desde que fue al templo, que lo encontró en ese lugar. Podemos ver cuando Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu a llevarle la palabra a los gentiles. Dice la Biblia que ellos fueron de Antioquía a Pisidia y pasaron a esa ciudad
y que luego entraron a las sinagogas un día de reposo, aquella sinagoga de los judíos. Y dice que allí se leyó la ley como era de costumbre. Y como era de costumbre, cuando iba un invitado o un amigo, se le daba la oportunidad para que si quería exhortar o saludar, lo hicieran. Y dice que dijeron a Pablo: hermanos, varones, si alguien tiene una palabra de exhortación, le dieron la oportunidad. Pero parece que allí no había mucha reverencia, porque dice la Biblia que Pablo se paró y dice que puesto de pie, hizo seña. Hizo una seña, porque aquí se va a hablar de la palabra de Dios, y es cuando Pablo inicia presentando a Jesucristo desde la antigüedad, la historia, hasta llegar al nacimiento, a la muerte y todo lo que tenía en esa mente de salvación. Y dice que muchos creyeron a Jesucristo por la palabra que Pablo le había dado. Gloria al nombre del Señor. Y volviendo al arca que está allí en el campo de Josué, aquellos hombres que no tienen reverencia hicieron como de curioso y abrir el arca a ver lo que había ahí, y dice la Biblia que le mató 50,070 hombres. Entonces ellos lloraron, aclamaron: ¿qué pasó aquí? No hubo reverencia. Ellos quisieron ver, y el Señor, como un ñoño, y hay que reverenciar, no lo adoraron ni hicieron nada, sino por curioso. Entonces vemos qué pasó. Gloria al nombre del Señor. Luego ellos aclamaron a la ciudad, allí a la otra ciudad, para que vinieran a buscar el arca, precisamente por la mortandad que ellos habían tenido. Allí llegan aquí, Jeraín, allí llevaron el arca, y fue el arca llevada a la casa de Abinadab, precisamente el hermano de David. Y dice la Biblia que consagraron a Eleazar como sacerdote, lo santificaron para que él tuviera cuidado del arca, y que allí estuvo 20 años el arca de Jehová en la casa de Abinadab. Pasaron esos largos 20 años, porque donde acabamos de leer, estamos hablando, le estoy hablando de 1 Samuel, ahora estamos hablando de 2 de Samuel. Ya aquí, después de haber pasado la historia de Saúl, de David, aquí ya en el capítulo 5 de 2 de Samuel, ya David proclamado rey en aquel lugar. Allí se fortalece, toma la ciudad de Sión, o la fortaleza de David, y es donde leímos, donde él pone en su corazón. Dice que no lo dice ahí, sino lo dice en el capítulo 13 de Primera de Crónica, que buscó consejo de todos los capitanes, los ancianos y de los príncipes, para que fueran e invitaran a las demás ciudades, porque estamos hablando de la ciudad de David, Judá. Entonces convocaron a todos y se pusieron de acuerdo para que fueran a buscar el arca de Jehová. Y como ustedes escucharon, que Jehová no necesita ayuda. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué la muerte de Usa? Parece ser que aunque eran hijos de Eleazar, parece que no eran adoradores, que no eran temerosos de Dios, o no habían leído, no sabían la historia, lo que el Señor había matado antes, precisamente por no reverenciar el arca de Jehová. Y esa manera no era la manera correcta de ellos traer el arca. David parece que se le fue, se olvidó, y dice que el arca fue traída en 2 bueyes, y mientras la traía dice que tropezaban. Entonces Usa quiso agarrar el arca, y Jehová se enfureció y por eso mató a Usa. Como que dice: yo no necesito ayuda, irreverente. ¿Por qué no me adoraste, mi nombre te mostraste, sino queriéndome ganar? Y por eso dice que David se entristeció mucho al ver a Usa muerto, y decidió dejar el arca allí en la casa de Obed.
Y usted se pregunta, dice que 3 meses duró el arca de Jehová allá en la casa de Obed y que fue prosperado y bendecido. Amén. Usted no se ha puesto a pensar el por qué. Y hablando de la palabra, por eso, desde que el Señor le dio los 10 mandamientos, la tabla y los estatutos a Moisés, por eso mandaba al pueblo de generación en generación que enseñaran la ley. Eso era una responsabilidad de los padres cuando tenían sus hijos, enseñarles la palabra y decía que la clavaran en los potes, a la entrada, a la salida, a toda hora ellos tenían que recordarle y que la historia se le hiciera de la manera como Dios lo había salvado, porque muchos de ellos se habían olvidado. Y aquí se está hablando mucho, se está motivando, porque eso lo hace el pastor todos los años, que es necesario que nosotros descubramos las escrituras, porque si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a encontrar lo que el Señor le agrada, lo que no le agrada, lo que el Señor pide de usted, de mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Es a través de la palabra. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a ver? Si usted y yo no escudriñamos para ver lo que el Señor le desagrada, ¿por qué era el castigo? ¿De dónde venía? ¿Qué hacía el pueblo? Para que sucediera esa situación, se diera. La palabra está ahí, por eso era necesario, para que ellos supieran la ley, que le enseñaran. Y para estos tiempos pasa lo mismo. Si usted y yo no leemos, ¿cómo podemos encontrar el porqué, la derrota, la entrega? ¿Por qué los fracasos de la guerra cuando el pueblo fallaba, perdía? Lamentablemente, recuerden que eran de 200 por 1 y 50 por 1, que la nación enemiga era mucho más mayor que ellos. No era la fuerza de ellos, sino que Jehová iba adelante, tal como le había prometido, dándole la victoria. Gloria al nombre del Señor. Y el secreto está claro. Si usted lea Primera de Crónicas, se dará cuenta de que Obed era un adorador. Era uno de los músicos que David había escogido. Gloria a Dios. Era un hombre que adoraba a Dios, que temía a Dios. ¿Acaso fue bendecido además por poner el arca? No, yo estoy seguro que se reverenciaba, que oraba, hacía sacrificio. Y por eso sus palabras no quedan en el vacío. Por eso fue bendecido. Amén. Y le llega la noticia a David: óyeme, tú sabes que en estos 3 meses el Señor ha bendecido a la familia. Sí, Dios ve. Cuando David escucha eso, ¿cómo? Pero espérate. Dice en el capítulo 15 de Primera de Crónicas, entonces David esta vez recapacitó y no hizo lo mismo. Él sabía que lo primero que había hecho no agradó a Dios, de traer el arca sobre una carreta, unos bueyes, donde él sabía que los sacerdotes eran que estaban llamados a traer esa arca. ¿Qué pasó? Ahora, sabiamente, David convoca al pueblo y empieza a buscar todos los adoradores, todos los músicos de la tribu de Leví, y juntó una gran cantidad. Entonces, ahora sí, vamos a buscar el arca ya. Sí, va a buscar el arca, pero no fue igual. Es decir, que él llevó a los sacerdotes. Sí, llevó a los sacerdotes y ellos entonces trajeron el arca. Y mientras venía de camino, ustedes escucharon, David venía danzando, el pueblo cantando de alegría. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y David, que era un siervo de Dios, adorador de Dios, un hombre temeroso, que todo el tiempo estaba buscando el rostro de Jehová. Quiere decir que puso en su corazón: espérate, esto no puede seguir así. Al menos yo no voy a hacer una tienda. Entonces el arca de Jehová ya no siguió estando así, sino que David le hizo una tienda y allí fue colocada el arca de Jehová. Y podemos ver luego de ese hecho, aún Dios lo había bendecido. Ahora se triplica, porque Dios le da una fortaleza, le da un ejército. Y lo más bueno de todo, dice que Dios le dio reposo de todos los enemigos. Fueron destruidos. Sí. Fueron destruidos, puestos por el estrado
calzado de su pie, tal como lo dice en los salmos. Porque Dios le dio la victoria. Porque estamos hablando de un hombre adorador de Dios, un hombre que buscaba de Dios, que todo el tiempo estaba ministrando a Dios. Y por eso llevaba una vestidura delicada de lino y su éfod. Porque cuando iba a pelear, primeramente él consultaba: Jehová, ¿puedo subir con los de Jehová? Precisamente sube, porque lo voy a entregar en tus manos. Gloria al Señor. Y estamos hablando de ejércitos gigantes. Allí estaba la descendencia de Gad. Y ustedes han escuchado los 3 sobrinos de David. Sí, Jehová, que eran guerreros. Esos llegaron a pelear, cada uno, sí, Asael, pelearon con gigantes, llegaron a matar. Usted se imagina, si Dios no está, ¿cómo es posible que un hombre va a derrotar 300? Y era un hombre grandísimo. Dice que la espada de ellos era como un rodillo, y era gente grande. Sin embargo, ellos lo dejaban. El Espíritu de Jehová. Amén. Trabajo. Amén. ¿Cómo iba a poder matar Sansón 1000 hombres con una quijada de un burro? Humanamente imposible. Amén. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Amén. Sí. Y sobre Sagar también mató 600 filisteos. Gloria a Dios. Sí, un solo hombre. Y eso valiente de David, cuando salía, sí, en una nación enemiga que quiso menospreciar a David, que lo más ciego de ellos lo iban a dejar a David y lo más tranquilo. Quiere decir que cuando subió fue aplastado como gusano, porque Dios lo entregó, porque escucharon. También sabemos la historia de Sennacherib, cómo quiso amenazar a Ezequías. ¿Con quién tú cuentas? Oye, ¿cómo está diciendo? Mira, le dice el pueblo, los 2 siervos que envió, los 2 capitanes, el Rasase, no te lleves de lo que dice Ezequías. ¿Acaso han podido la nación enemiga que mis padres derrotaron, fueron salvados? ¿Ustedes vieron eso? No se dejen engañar. Y oye, como se atreve a decir, ¿qué confianza es esa que ustedes tienen en el Dios de Jehová? Póngase claro, Sennacherib lo va a aplastar. Sin embargo, lloraron y me dijo: déjalo tranquilo, no es con ustedes, es conmigo. Yo he escuchado, yo los he oído, la blasfemia contra mi nombre. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Gloria a Dios. Santo. Dice que de la noche mandó el ángel de Jehová: ustedes tranquilos, ustedes no se muevan. Y fue al campamento de ellos y le mató 185,000. Y así que cuando se levantaron por la mañana, vieron esa mortandad y tuvieron que salir corriendo. Y precisamente fue Sennacherib a postrarse en el templo de ellos, allá los asirios, y sus propios 2 hijos agarraron y lo mataron, porque la palabra estaba establecida. Gloria al nombre del Señor. Y es el mismo Dios. Jesucristo demanda que usted y yo le estemos creyendo. Que esas palabras que están ahí, no es por estar ahí que están, sino que se escribieron con un propósito, para que nosotros le creamos a Dios. Que cuando usted venga al templo, vamos a reverenciar el templo, a quien sea que esté delante. Dios por conto de esa mesa, porque es la casa de Dios. No podemos dejar objetos, muchísimo. Eso es santificado, porque eso es lo que dice la Biblia. Eso se dedicó a Dios, lo que se dedica a Dios es santo. Amén. Eso manda. Y donde se invoca el nombre de Jehová, ¿o acaso qué veía la sumanita? En el capítulo 4, el 2 de Reyes, cuando Eliseo pasaba por su casa, dice a su esposo: mira, invitaba a ese hombre a comer siempre, insistiendo. Y él llegó a ir después que, mira, le dice a su esposo: mira, ese hombre de Dios, es un siervo de Dios. Vamos a hacerle un aposento para que lo pedimos aquí cuando él quiera. Y así le dice: ¿qué pasó? Fue bendecida con su hijo, aunque se le murió y le resucitó. Dice más adelante, en el capítulo 8, que Eliseo la mandó a ella que se fuera porque sabía que iba a venir una sequía. Y duró todo ese año, 8 años por allá. Y quiere decir que la mujer, cuando todo hubo estado ya en prosperidad, que sí que volvió. ¿Y qué pasó? El rey le pregunta a él, sí, al siervo, a Giesi: ve acá, Giesi. Y él le dice la historia. Óigame, la palabra se siembra. Amén.
Y el rey le dijo, mira, le devolvió todo, o sea, con la cosecha y todo lo que había acumulado durante ese tiempo. Dice que fue devuelto a la sumarita, porque quedó un hombre de Dios, un varón de Dios en su casa. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Cuando el pueblo falla, Dios envía sequía, hambre, peste. Si no es así, podemos ver lo que pasó en el capítulo 17 de Elías. Ya en el 18, cuando convocan a los dos pueblos, el pueblo de Dios, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos dioses? Si es el Dios de Baal o es el Dios de Abraham. Vamos a ver qué pasa. Yo sé que ya no callado. Volvió y le dijo, está bien, como ustedes son más que se la dé doctor, vamos a ofrecer un sacrificio. Y al Dios que conteste, entonces eso ustedes van a seguir. Y dice que el pueblo le agradó y delante de él. Pero ¿qué dice la Biblia? El altar de Jehová, en el capítulo 18, verso 30, estaba arruinado. Gloria al nombre del Señor. Por eso era el hambre y la sequía. Que el rey de acá había buscado a Elías por todos los rincones para quitarle la vida, porque en el capítulo 17 él predice la sequía. Porque el pueblo estaba tras de los Baales. Se había olvidado de la adoración, de dar oración a Dios. Y por eso 450 Baal y los 400 de acera que tenía Jezabel, el esposo de acá, allá en el templo, eso hizo que Dios enviara esa sequía a través de Elías. Pero dice, cuando el altar fue restaurado, que estaba arruinado, las cosas cambiaron. Porque entonces el Señor envió lluvia. Y ya la cosa no siguiera igual, pero cuando el pueblo se volvió a Dios, ellos entendieron, se pudieron ver que solamente en Dios está la salvación, el poder está en Dios. Pudieron notar que duraron hasta el mediodía aclamando y no sucedió nada. Es lo mismo hoy en día. No podemos apartarnos más nunca, más, jamás. Del Dios verdadero, porque usted está inventando. Óigame, vuelvo y le repito, la palabra está ahí para que nosotros escudriñemos y uno lo ponga en práctica. Lo que le pasaron al antepasado. Si quizá estamos en prueba, es verdad. Sí. Pero la salida está ahí. Pudimos ver la calamidad de Job. Hombre que fue íntegro con todas sus calamidades, se mantuvo y Dios lo visitó. Gloria al nombre del Señor. Y así podemos ver muchísimos varones de Dios. Sí, nos llegan. Sí, y no quizá muchas veces estamos conmojados o estamos en pruebas, es porque quizá usted haya hecho algo. Es que de diferente manera, es que Dios muchas veces nos prueba. ¿Acaso hizo algo para recibir lo que recibió? No. Pero Dios lo quiso quebrantar para callarle la boca a Satanás, porque había dicho que él lo adoraba y lo buscaba por los bienes que le había dado, y le hizo ver que no era así, que él lo buscaba porque amaba a Jehová. Gloria a Dios. Entonces Dios les manda, sí, que uno sea reverente y que a partir de ahora uno ponga y que lea que esas palabras están ahí. Que cuando el pueblo se desviaba, entonces le iba mal. Pasaba por situaciones, Dios lo entregaba a esa nación enemiga. Pero no era porque ellos lo vencían, sino por el pecado. ¿No ve que cuando aclamaban a Dios de nuevo, Dios le daba la victoria? Amén. ¿Otra vez? Sí. Podemos ver lo que es, por ejemplo, Ezequiel. Llegó una época, dice que la gloria de Jehová salió del templo. Dios le mostró a Ezequiel cómo el pueblo estaba adorando un palo erigido, dándole la espalda al templo de Dios y postrándose delante de ese palo erigido. Y Dios dice, mira cómo está mi pueblo, cómo yo puedo habitar. Y dice que ahí sí fue triste, que la gloria de Jehová descendió del querubín, salió de ahí. Ahí se es triste cuando usted no siente a Dios y no tiene a Dios. Porque ¿a quién le va a clamar? Salió del templo, me voy de aquí. Si aquí hay una oradora, entonces yo voy a salir de este lugar. Y salió. Por eso dice la Biblia que cuando retornaron, ya finalizando Ezequiel, el pueblo entonces fue curado, porque de nuevo en el capítulo 46 o 48, no,
45 me parece, que volvió la gloria de Jehová de nuevo al templo. Gloria a Jesús. Si no es así, podemos ver cuando David quiso hacer la casa a Jehová, porque también dijo, ¿cómo es posible? El Señor me ha prosperado, yo viviendo en buena casa buena de acá, y el arca de Jehová es una tienda, quiso hacer el templo, pero sin embargo Jehová dijo, no, tú no lo harás sino tu hijo. Y usted ha podido leer la historia que cuando fue inaugurado ese templo, la gloria de Jehová era tan grande que los sacerdotes no podían ministrar, ponerse de pie. Ese templo temblaba de la presencia de Dios. Aleluya. Cuando es como dice, cuando el pueblo adora, como el Señor, el Espíritu se manifiesta. El martes pasado se empezó un poco lento. Y el hermano Ángel, mira, busquemos, adoremos, abra la boca. ¿Qué pasó después? Cuando el pueblo se decidió a buscar y adorar a Dios, el Espíritu se derramó en este lugar de una manera poderosa. Sí. Y eso quiere el Señor, que cuando usted y yo venimos a este lugar, que uno venga a adorar al Señor, olvídese de lo que dejó en la casa. Ese celular apague eso, apágalo o póngalo en silencio, en mute, para no distraer a la persona. Cuando suena sobre todo el mundo, mira a ver qué pasó. Ya es una distracción, de una concentración. Quiere decir que este es el lugar donde el Señor nos ha puesto, donde nos llama, que la demos, que le busquemos y que reverenciemos su nombre y su palabra. Dios se le bendiga y póngase sobre sus pies.